Hola, hola gente, bienvenidos a la sexta, ¿no? Sí, ya sexta emisión de La Curiosidad Liberal Gato. Vamos a presentar rápidamente porque hoy estamos corto de tiempo, estamos grabando un horario raro porque estamos en comunicación directa con Israel. Ya vamos a presentar al invitado, así que saludamos primero al equipo. Walter, hola. Hola Leandro, hola Matías, hola Gustavo, ¿cómo están amigos? Muy ansioso por escuchar esta charla que nos va a dar Matías al respecto. Siempre me spoileás, ¿eh? Siempre me spoileás. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar acá como siempre. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Bueno, estamos con, sí, como ya, por suerte dijo solamente el nombre pila nada más esta vez. Eh, Estamos con Matías Litvak. Matías Litvak es investigador del cannabis, es ¿cómo se llama? Cultivador, ¿no? Es un destacado cultivador, investigador del cannabis. Sabe un montón, no solamente de cannabis, pero no específicamente de cannabis. Y está él en Israel. En este momento está trabajando en una empresa que se dedica a eso, ya nos va a contar bien todo. Primero lo saludamos. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, contanos un poco bien qué haces ahí en Israel y en qué empresa estás y cómo es tu trabajo, a qué te dedicas, digamos. Bueno, actualmente estoy como director de cultivo, investigación y desarrollo en la Universidad Bar Ilan en Ramat Gan, Israel, junto con la empresa privada Canayel. Nos dedicamos al desarrollo de genéticas, crear sus protocolos y probar tecnologías, principalmente desarrollo de genéticas para mejorar las genéticas comerciales en cuanto a resistencias e inmunidades a plagas, patógenos y demás. Pero bueno, también hacemos desarrollo obviamente comercial. ¿Y estos se dedican específicamente a lo que es el cannabis medicinal o es más amplio? Sí, de todas maneras ahí vamos a entrar en un tema que para mí todo el cannabis es medicinal. No hago una diferencia entre CBD y THC y los minor cannabinoides, que son los cannabinoides menores que están en bajo porcentaje. Inclusive en Israel está permitido THC hasta 24% en la farmacia con licencia médica. Por lo tanto, no hay no hay una diferencia entre cannabis y cannabis medicinal. El cannabis es medicinal y punto. Ok, a ver, vos decís el cannabis es medicinal, punto. ¿Y cuál sería la opinión, digamos, de alguien que no sabe tanto, quizás como yo, o como nosotros, de por qué lo diferencian entre cannabis medicinal y cannabis, no sé, recreativo o recreativo. recreacional, como lo llaman? ¿Cuál sería la diferencia desde el punto de vista tradicional y no desde el nuevo que nos traes? Porque producto del prohibicionismo y del estigma que hay sobre la planta, tuvo el CBD, como es bueno para niños con epilepsia, hace unos varios años, unos 7, 8 años, fue donde se empezó a generar alrededor del CBD mucha prensa por el tema de que ayuda tanto a chicos con epilepsia y convulsiones. Entonces fue como la bandera para poder avanzar sobre el cannabis medicinal, fue como el punto de inicio a entender el cannabis como medicinal, y se hizo mucho marketing sobre el CBD como medicinal y el THC, que es el componente psicoactivo de la planta, el único psicoactivo que tiene dentro de más de 200 cannabinoides, es el que se lo reconoce como recreativo porque se usa para lo que es, digamos, recreativo, que dicho sea de paso, para mí lo recreativo es terapéutico. Además, el THC, si bien es psicoactivo, ayuda en un montón de patologías, también es muy medicinal como el CBD y ayuda en patologías como el Parkinson, cáncer y varias más. Entonces es ridículo hablar del CBD como medicinal y el THC como no medicinal, porque justamente el THC tiene un montón de propiedades medicinales igual que el CBD. El tema es que es como es psicoactivo y todavía hay muchos estigmas que rodean a la planta, se sigue hablando del THC como algo recreativo y no como algo medicinal. Lo que se intenta hacer es como sacar el THC y dejar solo la parte, llamémosla, entre comillas, medicinal no entre comillas, sino que obviamente, lo digo entre comillas porque es la parte que ellos dicen que es medicinal, aunque vos decís que son todas. Ahora me cambiaste medio la estructura y estoy medio mareado. O sea, se ocupa principalmente del cáncer, la parte esta, para separan lo que sería el THC ¿cómo se llama? Me dijiste el CBC.
CBD. El CBD, esa es la parte que se ocupa de lo medicinal, llamémoslo, sigamos con el discurso tradicional. Lo que pasa es que el CBD primero se acepta para que sea, digamos, medicinal por patologías como dolor, sueño, epilepsia, pero inclusive en Estados Unidos la FDA aprueba el CBD de forma isolada, que es cuando se aísla el componente CBD de la composición con demás cannabinoides. A eso me refería. Y hay estudios que ya demuestran que el CBD isolado no tiene el mismo efecto que en full espectro, que es cuando hay genéticas de cannabis que tienen mucho contenido de CBD y muy poquito de THC. Y lo que pasa con el THC, que es algo que descubrió Rafael Mechoulam, que es un científico, el padre del cannabis, es un científico acá en Israel que tiene 92 años, que sigue estudiando la planta, que yo tuve la oportunidad de ir a visitarlo al laboratorio, y él lo que descubre hace muchos años es que el THC tiene la misma estructura molecular que la andamida, que es un endocannabinoide que nuestro cuerpo produce. Entonces, el THC sería la llave que abre nuestros receptores CB1 y CB2, que son los que componen el sistema endocannabinoide de nuestro cuerpo, que es el que asimila los cannabinoides. Por lo tanto, él habla de un efecto séquito, que el efecto séquito se refiere a la sinergia entre cannabinoides mayores, que son CBD, THC, CBG, CBN, y los cannabinoides menores, que son otros que están en muy bajo porcentaje, que todavía no sabemos mucho de ellos, que cada vez se descubre más, y los terpenos, que es la molécula de olor, que es medicinal, que está en muchas plantas, que también la tiene el cannabis, y en conjunto los tres generan este efecto séquito, que es el efecto que él reconoce como el medicinal, porque el THC, al tener la misma estructura que nuestros endocannabinoides, es como la llave que abre los receptores para que el CBD se asimile de mejor forma, porque entra por los receptores, pero no de igual manera, porque no tiene la misma estructura molecular. Por lo tanto, hay estudios ya que demuestran que cuando hay un bajo porcentaje de THC, igual el CBD en full espectro, que cuando hablo de full espectro hablo con los cannabinoides menores, THC en bajo porcentaje, y los terpenos generan un mucho mejor efecto que cuando es isolado. Por eso es tan difícil, digamos, registrar el cannabis, porque está todo el tiempo en constante movimiento, está en cambio constante los cannabinoides. Entonces, de forma isolada se puede registrar, se puede, como se hizo en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, pero cuando es full espectro, al estar cambiando constantemente, no pueden haber registros médicos en lo que es la medicina y la farmacéutica convencional, digamos. No sé si los mareé o se entendió, porque es medio complejo. Además, yo no soy doctor, esto es algo que lo fui aprendiendo en mi camino y lo trato de explicar de una manera que sea lo más fácil posible, pero igualmente es algo complejo. No, se entiende. Obviamente, quizás no lo entendemos en profundidad como vos, pero sí, bueno, ahora podemos quizás distinguir, dejar de distinguir en realidad lo que es lo recreativo de lo no recreativo, aunque seguramente también, quizás estarás de acuerdo conmigo, el tema, si vamos a lo recreativo, al THC, también tiene un componente medicinal en el sentido de que quizás te mejora el ánimo, ¿no es así? Exactamente, por eso la andamida es lo que se asocia con la felicidad, digamos, según lo que me explicó Rafael. Entonces, por eso el THC también es tan antidepresivo. Y obviamente que lo recreacional, dejando de lado el cannabis, cualquier actividad, inclusive que nosotros hagamos recreacional, es terapéutica. A ver, cuando uno tiene una web, inclusive no voy a hablar de deportes, porque los deportes liberan un montón de diferentes sustancias químicas en nuestro cuerpo que generan también esas satisfacciones, pero inclusive una charla con un amigo, una buena película, cuando tenés un mal día, que es recreacional, nos mejora el ánimo. Entonces, por eso para mí lo recreacional es terapéutico, y a mí no me gusta hablar de recreacional, me gusta hablar de terapéutico o medicinal, pero obviamente también, hablando un poco de lo que hablábamos antes de la charla, al tener soberanía, el derecho de tener soberanía de nuestro propio cuerpo, también si lo queremos usar para recreacional
y pasar un buen rato, estamos en nuestro derecho de poder hacerlo. Bueno, hay que hablar de absolutamente. educación, hay que hablar de excesos y no de THC como una droga adictiva, porque de hecho no tiene adicción química, tiene una adicción psicológica de recompensa-placer, de la misma manera que puede haber una adicción al sexo, al juego o a cualquier al actividad chocolate, que nos genere. digo. ¿Cómo, perdón? O al chocolate, digo. O sea, Sí, pero el claro. chocolate libera algo químico. Ah, mira. Hay que prohibir El el chocolate. Claro, o Hay que ir a comprar chocolate a las villas. no sé muy bien, no sé muy bien cómo es con el chocolate, pero sé que sí libera, no me acuerdo qué sustancia química en nuestro cerebro, pero sé que hay algo. Por eso, yo no sé si hay una adicción química al chocolate, pero qué sé yo, de hecho, si nosotros nos estaríamos abrazando todo el tiempo y estaríamos liberando oxitoxinas constantemente, que es lo que te genera un abrazo de 30 segundos, la ciencia comprobó que libera oxitoxinas, que nos hace sentir bien, quizás si vos te estarías abrazando todo el tiempo, después tendrías la necesidad de abrazar, porque te genera algo químico que tu cuerpo te lo va a empezar a pedir. Entonces es como que es una línea muy fina y hay que hablar de educación. Hay que hablar de educación y no de... Porque, de hecho, el prohibicionismo a todas las drogas, a las drogas más pesadas, ya demuestra que es una batalla perdida. Es una batalla perdida porque ayuda a los narcos en vez de combatirlos. Y hay casos en Europa, como Portugal. No te voy a hablar de un país nórdico que tiene una educación de otro nivel. Te hablo de Portugal, que es un país que no es Europa, ¿no? O sea, es casi la Europa, Argentina de Europa, digamos. Sí. Claro, Portugal, España, ¿no? Son como más, se acercan más a lo latinoamericano que a lo europeo, pero Portugal hizo un cambio en el prohibicionismo hace como 14 años, 15 años, no recuerdo cuánto, y las estadísticas de consumo bajaron increíblemente. Entonces es un caso de estudio para demostrar que el prohibicionismo no sirve. Vos no podés tratar a un adicto como un criminal, lo tenés que tratar como un enfermo y generar obviamente un desarrollo en el Estado y partiendo de la educación y del acompañamiento que permita ayudar a esta gente, a los adictos, y no criminalizarlos. De hecho, ahora sí, yendo a países nórdicos, en muchos recitales ponen testeo de droga antes de entrar al recital, porque entienden que la gente va a consumir igual. Entonces, en vez de que si te muera alguien adentro por consumir algo adulterado, te da la posibilidad de que todos los que van prueben sus drogas, las testeen y vean lo que hay adentro. De esa manera, vos lo combatís con cabeza, evitás muertes, e igual, o sea, ¿quién te puede prohibir realmente algo que vos haces con tu cuerpo? O sea, no podemos prohibir algo. A ver, en tu casa lo vas a hacer en cualquier lado. Entonces, para mí, el foco sobre las drogas está muy equivocado y yo veo un cambio a nivel mundial. Nosotros, obviamente, tenemos que trabajar muchísimo en la educación y demás, pero bueno, es un tema medio complejo. Gustavo. Sí, una pregunta, preparándome un poco para hoy. Me puse a recopilar material no periodístico, sino, digamos, informes pretendidamente científicos o científicos, y encontrás de todo pelaje, ¿no? Digamos, informes que enfatizan los problemas que trae el consumo de marihuana en la mielina, por ejemplo, y al mismo tiempo informes que enfatizan las ventajas, por ejemplo, para combatir el Parkinson o para combatir los efectos de la epilepsia. Digamos, para alguien que no entiende nada y que tiene que decidir, digamos, cuál es su postura en relación a la marihuana, específicamente, ¿qué es lo que tiene que mirar? Los dos tipos de reportes son correctos y el problema es la enfatización en la cantidad, en el tipo de consumo, o hay reportes que son verdaderos y otros que son intencionados, o todos son intencionados. Bueno, partamos de la base que no sabemos nada, estamos en la puntita del iceberg. Para no ir muy lejos, el sistema endocannabinoide empieza a aparecer en las revistas de paramédicos en los años 2000. No se enseña en la universidad hasta ahora, hasta hace unos 10 años. O sea, realmente no lo...
estamos en pleno desarrollo de lo que es el sistema endocannabinoide propiamente hablando, y todos los estudios del cannabis, como hubo tanto prohibicionismo, también fue muy difícil desarrollarlos. Por ejemplo, Meyulán me contaba que él empezó hace 50 años y la policía le daba cannabis de lo que sacaba cuando detenían a alguien, porque era la única manera de conseguirlo. Entonces se encontró con un montón de dificultades que hoy en día cada vez son menores, hay cada vez más estudios y cada vez vamos a saber más. Yo creo que los excesos es el problema y hay que entender que todo en la vida tiene pros y contras, siempre. Y además, yendo obviamente a lo que es estudios y demás, sabemos muy bien que en Internet se puede encontrar de todo y siempre hubo manejo con la información. Entonces, realmente saber qué es cierto y qué no es muy difícil hablar con una verdad absoluta de algo. Por eso a mí me gusta siempre pararme en un lugar de mi opinión y con la experiencia vivida con tanta gente, que en estos más de 15 años como cannabicultor solidario, más de 15.000 personas que me compartieron su experiencia. Partiendo de la experiencia empírica, yo puedo tener una opinión desarrollada que es mía, y para mí la recomendación siempre es experimentar, siempre con cabeza, o sea, consumo responsable y sin ir a los excesos. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, consumí THC por mucho, mucho tiempo. Hoy en día veo que no me hace bien como me hacía antes, que tengo problemas de ansiedad, que es algo que estoy hablando mucho en mis redes, porque veo que la ansiedad es algo que es muy tabú y que vivimos todos cada vez más por los tiempos en los que vivimos, y a mí me hace mejor consumir algo con mucho CBD y poco THC para mis temas de ansiedad o para cuando necesito relajarme o dormir o lo que sea, lo cual no quiere decir que a veces no consumo THC para pasar un buen momento con amigos o para cualquier cosa que llamémoslo recreativa terapéutica. Pero bueno, lo hago con mucha responsabilidad y sin ir a los excesos, porque sabemos que el exceso hasta de café nos puede traer problemas, y el café, hablemos del tabaco, yo soy adicto al tabaco, y digo adicto porque tengo momentos que dejo capaz por 8 meses, un año, pero sé que la adicción al tabaco es la número 1 según la Organización Mundial de la Salud, y sé que voy a ser un adicto toda mi vida. Sin embargo, lo vendemos en los kioscos y lo puede comprar hasta un pibe de 14 años, entonces es como que la batalla de qué hace bien, qué hace mal, y es como que es algo que no es al caso. Para mí siempre, de nuevo, es educación y entender que los excesos de todo hace mal, inclusive el exceso, como decía antes, exceso al sexo, que es algo que todos vivimos y que hay que bajar el tabú. Sin embargo, el exceso es malo, y el exceso a cualquier actividad, inclusive excesos a los deportes, hay adictos a los deportes, y sin embargo el deporte es algo que hace muy bien, pero cuando vos no encontrás un balance en tu vida, cualquier exceso te puede traer algo negativo. Entonces, para mí parte siempre de la educación. Para mí siempre lo más importante para todo es la educación, y tratar de encontrar un balance en la vida es una lucha constante que vivimos hasta el día que nos morimos. Sí, lo que yo veo es que... Yo resolví el tema del exceso al sexo. Yo eso creo que lo resolví. Me casaste. Y ni hablar cuando tuviste hijos. ¡Oh! No hay mejor medicamento que ese. Si fuera por eso, yo estoy frito. No, porque también está la discusión, ¿viste? La discusión, bueno, nos vamos de tema, pero también está este tema de que plantean si está bien o está mal que se casen personas con el mismo sexo. Y decir, pero es redundante. Cuando estás casado, siempre es el mismo sexo. Bueno, Walt, ¿tenés alguna inquietud sobre lo que está hablando? No, Matías? pensaba, me resulta muy interesante. Estuve hablando con una compañera de trabajo que ella me contaba, ella vive en pareja y me contaba que ellos cultivan y demás. Y yo como que no terminaba de entender esto que explica Matías, porque yo tengo 47 años. Cuando yo era bastante más joven, era más bien algo, lo que hablábamos antes, ¿no? Recreacional, para divertirnos un rato. Y ella me decía, no, a mí me hace muy bien porque me permite dormir mucho mejor. Y yo no tenía esa info, ¿entendés? Nunca pensé que tenía esa propiedad también, digamos. Y es un problema enorme el insomnio, porque si vos no descansás bien, si no dormís bien, te trae un montón de problemas en el día a día, que es terrible. Entonces,
que te cambie, ya hablando de que puedas descansar mejor, dormir mejor, ya estamos hablando de un cambio en la calidad de vida inmenso. No, además imagínate una persona, no una persona que sufre insomnio, sino una persona que quizás sufre insomnio porque está pasando por tratamientos quimioterápicos. O sea, es una persona que tiene insomnio, que dejó de tener apetito, que está deprimida, que tiene dolores, y le dicen que si consume, porque le dan todo tipo de drogas, ¿no? Legales, sí, que claro, son muy invasivas. Súper invasivas, sí, para que todo eso pueda mejorar. Y acá le dice que, no sé, si fumando, o tomando, o consumiéndolo como un aceite, no sé qué, esto puede mejorarle todo eso de una. El de Parkinson deja de temblar, ¿no? Sí, y en el tema del cáncer es realmente increíble el cambio que tienen los pacientes que están transitando esta enfermedad tan terrible, terminal, porque mucho de lo que me dijeron muchas de las personas a las que yo les recomendé cannabis, que dicho sea de paso, yo recomiendo ratio 1:1, cuando hablamos ratio 1:1 se refiere a la misma cantidad de CBD que de THC, porque realmente es lo que mejor ayuda para el bienestar en esos casos, y obviamente que hay que tener, de nuevo, responsabilidad de consumo, quiere decir ir de menos a más, ir encontrando las dosis, ir encontrando cómo te afecta de la mejor manera, pero lo que me dijeron muchos que transitaban esta enfermedad es que cuando uno que no quiere vomitar, cuando uno tiene apetito, cuando uno puede dormir bien, cuando uno se siente bien y está transitando la quimioterapia, la cabeza, para los que creemos que la cabeza es muy influyente en la sanación y demás, trabaja de forma distinta, lo que te da muchísimas más posibilidades, porque cuando uno se olvida que está transitando la enfermedad, que es lo que les pasa cuando no tenés todos esos síntomas, hace que el día a día sea mucho más llevadero y te dan mejores resultados en el resultado final, además de que, yendo al caso extremo de que no podés combatir esa enfermedad y terminás muriendo, los últimos momentos de tu vida por lo menos los puedes disfrutar. Claro. Y no estás en la cama deprimido, postrado, con dolores y pasándola muy mal. Te permite disfrutar a tu familia, te permite tener... Entonces, ya no es una discusión, qué sé yo, es un tema muy, muy delicado y no me gusta meterme mucho porque además ya hay estudios que demuestran que el THC y el CBG son anticancerígenos. Y a mí no me gusta decirlo mucho porque genera una ilusión que no quiero generar, pero hay estudios que lo demuestran. De hecho, se puede entrar a cancer.gov, que es la página de Estados Unidos, donde hay resultados in vitro que muestran cómo el THC induce a las células cancerígenas al suicidio y no permite la metástasis. Entonces, es como que todavía falta mucha investigación y como yo hablaba antes, el efecto séquito, la composición es muy importante en cada cáncer, pero hay ya un resultado acá en Israel de un tipo de cáncer con un tipo de composición donde dio resultados completamente exitosos. Pero bueno, de nuevo, recién estamos empezando a entender, recién estamos empezando a investigar, entonces parémonos en lo paliativo. Y ya lo paliativo es un cambio de vida muy grande y también, como yo decía antes, creo que cuando uno está mejor de la cabeza, te da muchas más chances de lucha, porque la cabeza es muy importante en el día a día. Sí, obvio, por supuesto. Y contame cómo es ahí un poco el tema legal en Israel. ¿Cómo es el tema de si estamos hablando de lo que sea, sigo hablando como Doña Rosa, lo que sea medicinal? ¿Por qué? Porque los gobiernos se comportan así, como Doña Rosa. ¿Por qué no lo voy a hacer yo, no? Bueno, pero vos corregime si querés. ¿Cómo es el tema medicinal y el tema recreativo en lo que sería cannabis? ¿Cómo es legalmente? Bueno, acá se discute mucho el consumo adulto, siempre lo usan por un tema político, pero nunca realmente avanza. Se estaba hablando de que ahora iba a avanzar, para mí sigue siendo un tema político, pero lo que es cannabis medicinal, antes era bastante difícil conseguir la licencia. Hasta hace un año habían 50.000 pacientes autorizados para el consumo de cannabis que se compran en una farmacia como que compras pastillas. De hecho, yo en mi canal tengo una nueva sección que es experiencia canábica en Israel, donde voy entrevistando a gente contando por qué tienen el aceite y voy con ellos a comprarlo a la farmacia, lo cual está buenísimo porque ves cómo entras a la farmacia y te lo dan en una cajita como si fuesen pastillas, como si fuese Tylenol o Vallaspirina. Pero ahora se está permitiendo que el acceso a la licencia medicinal sea mucho más fácil de sacarlo y pasó en un año de 50.000 pacientes a 120.000
y va a seguir creciendo cada vez más. Y además acá está permitido hasta 24% de THC y se puede comprar flores. De hecho, el 90% de la gente consume flores para fumarlas o vaporizarlas y se permite hasta 24% de THC. Así que es como que la sociedad israelí, yo también muestro mucho cómo uno puede armarse un porro en un restaurante, en el mejor restaurante de Israel, se sienta en la mesa, se arma el porro y nadie te mira, estás en un banco en la plaza con todos chicos y padres alrededor fumando un porro y nadie te mira. Socialmente hay una aceptación al cannabis gigante, porque hay que recordar que el cannabis acá es medicinal desde 1999. Y al haber tanta investigación y ser un país que se enfoca tanto en la investigación y desarrollo, y también, aunque muchos creen que no, hay una aceptación muy grande de todo, como es un país con muchísimas culturas y muchísima gente de todo el mundo, si bien hay diferencias muy grandes, al mismo tiempo también hay una aceptación muy grande. De hecho, mucha gente muchas veces me pregunta como que piensa que es un lugar súper conservador, sin embargo en Tel Aviv es la Gay Pride Party segunda más grande del mundo después de Nueva York. Entonces Sí, hay una aceptación. Una pregunta. En un restaurante en Israel, ¿se puede fumar cigarrillos de tabaco? No, en la parte de afuera sí, aparte de adentro no, como cualquier, o sea, no se puede fumar tabaco, no se puede fumar nada, pero en la parte de afuera es muy normal que haya gente... Pero en la parte de adentro tampoco se puede fumar no, cannabis, nada, digamos. nada, Ok. Ahora sí. No se puede fumar adentro, pero lo que yo me refería es que vos podés estar armando tu cigarrillo de cannabis y nadie te está mirando con prejuicio, nadie te va a venir a decir qué estás haciendo. Yo, de hecho, hice la prueba un día de pedirle fuego a un policía. Y el policía me dio fuego sin decir nada. Porque además, a diferencia de lo que pasa en Argentina, que uno aparece la policía y te da miedo, acá el policía te da sensación de seguridad, está para cuidarte. Claro. Entonces el policía no lo ves como tu enemigo, sino como alguien que realmente está para cuidarte. Acá le pedí fuego y abre fuego el tipo. Sí, no tenés el miedo de estar sentado en un banco y que vengan y que te saquen el cannabis que tenés y que te traten mal y que te quieran poner. No vivís esas situaciones. De hecho, me gusta siempre mencionar que si bien pasan cosas como que capaz alguien saca un cuchillo y acuchilla gente, o alguien saca un arma, que pasó hace muy poco, yo estaba a una cuadra de un lugar donde un tipo sacó un arma y mató a 3 personas, pasa que una mujer a las 5 de la mañana en la zona más fea de Tel Aviv camina sin miedo. ¿Sabés lo que es para una mujer tener la seguridad de que puede caminar a las 4 de la mañana, volver a su casa sin miedo? Es algo que es muy difícil explicarle a alguien que vive en Argentina. Yo, viviendo en Argentina, cuando tenía pareja, no dormía hasta que mi novia no llegaba a la casa y le pedía que me mande el número de taxi. Acá vos te vas a dormir tranquilo porque sabés que va a llegar sin ningún problema. Hay otros problemas, lógicamente, como en cualquier lado, te tiran cohetes, hay mucho odio entre diferentes culturas, pero lo que es seguridad, o sea, no hay nadie que te va a robar. De hecho, me pasó hace poco que estaba en un banco a las 3 de la mañana en Tel Aviv con mi novia y de repente vi como una persona se fue por abajo del banco y le sacó el celular de la cartera. Y cuando lo fui a encarar, el tipo me pidió perdón de rodillas, estaba todo asustado. Y en Argentina te ponen un arma en el pecho y te dicen, dame tu celular también. Claro. Entonces, la inseguridad parte de otro lugar, porque también hay que tener en cuenta que alguien que te venga a robar con cuchillo está visto como alguien que te quiera acuchillar, y muy posiblemente algún civil que tenga portación de arma va a sacar el arma y... Entonces no te vienen a robar con armas, no te roban un reloj, no te roban los anillos. Entonces es como que tiene sus problemas muy graves, pero también tiene otras cosas que son muy positivas. Entonces, partiendo desde ahí, realmente la policía está para cuidarte y no te hace pasar un mal momento. Yo realmente nunca tuve un mal momento y cada vez que veo policía me siento seguro, no inseguro. Entonces eso también genera un cambio social bastante interesante. Algo similar me sucedió cuando estuve en Ámsterdam, hace muchos años, creo que fue el 2009, y estuve en Ámsterdam también, y yo me acuerdo de haber estado fumando cannabis en una plaza con policías ahí, y obviamente no me hacía nada, por más que, digamos, se podía legalmente solo fumar en los coffee shops, pero es como que está la ley, ¿no? O sea,
Y Claro. aparte pasa mucho por ejemplo, la ley dice que uno no puede caminar sin remera en la calle. Cuando todos caminan sin remera en la calle, Claro. hay algo, no sé muy bien cómo es legalmente, pero es como que de alguna manera se legaliza. Sí, sí, sí. Es la. Si todos consumen cannabis, o sea, la pérdida de tiempo, la pérdida de recursos, la discusión, ¿para qué te voy a hacer quilombos si Sí. igual al final es una multa de $50? Entonces no vas ahí, ¿entendés? ¿Para qué? Los policías están para otras cosas, están acá, hay una inseguridad terrible con otros problemas, entonces no. Y también parte de un lugar de la educación, o sea, en general, acá los policías son gente educada, digamos, entonces no tienen, o sea, no quiero generalizar, ¿no? Porque estoy generalizando y quizás es una ofensa para muchos policías en Argentina que lo hacen realmente por vocación y quieren que estemos seguros, pero en mi experiencia personal, cada vez que tuve un tema así con cannabis en algún lugar, la pasé re mal. Sí, O sea, tengo amigos que pasaron toda la noche en la comisaría por un porro y gente que se la llevaron presa y estuvieron en la cárcel con asesinos y violadores por un porro. Y es ridículo, es realmente ridículo. El gasto, aparte el gasto del Estado en los juicios, es como que vos decís, o sea, a mí me pasa mucho que doy charlas para emprendedores y universidades en Colombia. Y cuando hablamos, obviamente, de la parte de narcotraficantes, y me preguntan mucho eso, yo siempre hablo lo mismo, o sea, cuando el cannabis, si vos lo legalizás, le estás dando un golpe al narcotráfico, y ahí tienen un problema que el narcotráfico está mejor equipado que la policía, o sea, que el ejército. Entonces, la batalla está perdida. En cambio, si vos lo despenalizás, o sea, levantás el prohibicionismo y de hecho legalizás el cannabis, es el golpe más fuerte que le puedes dar al narcotráfico. El cannabis y cualquier otra droga, ¿no? Porque otra droga, obviamente. Yo estaba en Ámsterdam y me acuerdo que fumamos marihuana, no sé, todo el tiempo, pero de repente pasaba y lo comprábamos legalmente en un coffee shop y te decían cuál era fuerte, cuál eran más tranquila, o sea... Educación. Porque tenés información, justamente la legalidad es lo que te trae la información y vos podés consumir con cabeza, responsablemente. Pero estábamos fumando y de repente, claro, un grupo de gente joven, pasaba un hombre y decía, cocaína, no cocaína, sí, con la cabeza por abajo, ofreciéndonos cocaína, y eso era parte del narco, que también se puede combatir de la misma manera que acá está expresando Matías, ¿no? Porque además me acuerdo que cuando estábamos luchando en Argentina la ley del aborto, era aborto sí o aborto no, aborto legal o aborto ilegal, porque la mujer que necesita abortar, va a abortar de forma legal o de forma ilegal, porque es lo que va a querer hacer y es soberana sobre su cuerpo. Entonces, al tener una ilegalidad, lo único que estás haciendo es poniendo en riesgo la vida de la mujer, porque lo va a hacer igual. En realidad, lo que está prohibido realmente es el comercio. Lo otro es imposible de prohibir. Y el problema es la prohibición del comercio, porque lo que hace es transforma en, digamos, en precaria la producción y transforma en altamente riesgosa la comercialización. Entonces solamente aquellos que tienen skills para lo más convertirse en narcotraficantes son los tipos que pueden llevar adelante el negocio y son los que corrompen a la policía. Entonces cuando vos ves que hay una incautación grande de merca, lo que hay atrás es una banda vengándose de otra. Digamos, funciona así. Además, y por esa misma razón está prohibido, o sea, está prohibido porque es un gran negocio la prohibición, y sugiero para los que les interese el tema ver una serie que está en Netflix entera porque ya terminó, que se llama Ozark, donde demuestra que la confiscación de activos y de dinero de los narcotraficantes son un negocio legal para el Estado. Digamos, es muy interesante, muy interesante. Lo de Ozark, mencionaste a Ozark, ¿no? A Ozark, sí. Justo la terminé de ver la última temporada y justamente es una serie increíble que justamente te muestra eso. Y además lo que genera el prohibicionismo es calidad baja a precios altos.
y no impuestos, o sea, es realmente ridículo. Y ahora, hace una semana, pasó en Chile, que un pibe fue a comprar marihuana porque no puede accederlo de forma legal, le dio un billete falso al narco y el narco le pegó un tiro. Ese pibe ahora estaría vivo si hubiese podido tener un acceso, porque igual va a ir a comprar cannabis, no lo va a dejar de comprar, sea legal o ilegal. Y está muerto ahora, le pegaron un tiro. ¿Por qué? Porque tenés que relacionarte con gente muy mala, que además Lo peor, claro. hablan del cannabis puerta a otras drogas. Y a mí me encanta siempre decir esto. O sea, la puerta a otras drogas mía fue el alcohol que compré cuando tenía 14 años en un kiosco y el cigarrillo. Y el cannabis, cuando se habla de puerta a otras drogas, es porque cuando vos tenés que ir a comprarle un narco, te va a ofrecer merca, te va a ofrecer un montón de otras drogas. O sea, es una ecuación muy seguramente simple. Adulteradas. Hace poco en Argentina, no sé, más de 20 personas murieron por cocaína adulterada, que todas estarían vivas hoy. Todas estarían vivas si la cocaína fuera legal. Todas. Exactamente. ¿Saben por qué en la Argentina a una dosis de cocaína se le llama o se le llamaba raviol? No, sé que se le dice raviol hoy como al envoltorio, ¿no? Bueno, claro. El tema es así. Hubo una época en que la Argentina se vendía legalmente la cocaína, se vendía en las farmacias. En todos lados, sí. Y la heroína también. Claro. Y venía en un sobrecito del tamaño de un raviol, y si no me equivoco, el principal vendedor de eso era Merck. El laboratorio de ahí viene Merck. De ahí viene Merck. Bueno, muy interesante. Quiero dejar a Matías, que tiene reuniones ahí por trabajo. Así que, Matías, muchas gracias. Dejanos, por favor, dónde seguirte, todos los canales que nos dijiste. Igual lo vamos a poner abajo en la descripción y en los comentarios. Por supuesto, Litvak con B corta, AK.Matías. Litvak.Matías. Eso que es con Instagram. B corta, y K. Mi Instagram, sí, ahí subo muchos tutoriales de consumo responsable, de cultivo y todo lo que puedo, porque para mí el conocimiento es poder y la experiencia y conocimiento está para compartir. Así que eso es lo que más trato de hacer. Bueno, muchas gracias, Matías, por estar acá con nosotros. La verdad nos abriste mucho la cabeza. De hecho, el tema ya arrancaste, ¿no? Con el tema de qué es recreativo, qué es medicinal, uniendo todo. Eso y en adelante, todo lo que nos dijiste, muchísimas gracias. Espero que este programa haya servido como lo que dice Matías, que es educación, y que el cambio se haga de abajo para arriba, porque es así como se hacen los cambios buenos y que perduran. Un placer enorme estar acá con ustedes, realmente la pasé muy bien, fue una linda charla. Igualmente. Y como decís, esperemos que siempre lo más fuerte que tiene que hacerlo el Estado es la educación. Con educación se solucionan todos los problemas. Tiene que partir de ahí. Ahí es donde hay que poner toda la fuerza. Educación. Sí, pero yo creo que para que lo haga el Estado necesitamos gente como vos, para que después todos se vayan, digamos, contagiando y así se llegue a ser algo oficial, si querés. Pero necesitamos así gente como vos que trabaje y que con valentía, porque la verdad que seguramente enfrentás muchas críticas, con valentía divulgue todo esto. Es realmente muy importante para realmente combatir el narcotráfico y para realmente ayudar a los enfermos y para realmente disminuir, digamos, la cantidad de enfermedades que hay hoy a causa de los fármacos o las drogas adulteradas. Muchas gracias de nuevo. Perdón, yo quiero lanzar un referéndum, digamos, quiero juntar firmas para que a Matías lo atienda Eduardo Feynman en su programa. Por favor. Tenemos que lograrlo, señores. Tenemos que lograrlo, vamos. Lo intenté, Vamos. le hablaron, para mí me tienen el radar, pero bueno, me encantaría hablar con Edu. La verdad que sería una charla interesantísima. Le vamos a inundar Twitter. Twitter hasta que te... Cuando estuve en Argentina, Ramita Gran, que es un influencer, instagramer muy, muy copado, tuiteó, a ver cuándo hacemos un debate, y ni le contestó, te digo, yo hablé con productores, todo. Me encantaría poder hablar con Edu, sería una charla muy, muy interesante. Eduardo Feynman, para que no lo conoce, es un periodista muy conservador, que su argumento principal es la droga mata y quiere prohibirte prácticamente todas las drogas. Si lo dejás, hasta el alcohol y el cigarrillo también. Así que bueno, sería
Lo que mata es el prohibicionismo y la falta de educación, no la droga. Exactamente. Lo que mata es vivir. Exactamente, claro, nos estamos muriendo día a día. ¿Qué podemos hacer? Parte de la vida. Con ese eslogan, lo que mata vivir, nos retiramos hasta la semana que viene. No se olviden, estamos tenemos el sitio web, lacuriosiadliberalgato.com. También estamos en Anchor, también estamos en Spotify, también estamos obviamente en YouTube. Suscríbanse. Y bueno, gente, hasta la semana que viene. Chau, chau.